Hola, bienvenidos. Soy Eric Márquez y este nuevo episodio del podcast es traído gracias a Etrex, plantillas especiales para eliminar el dolor del pie y se pueden utilizar tanto para caminar y entrenar. El día de hoy tenemos un episodio con el doctor Abimael Izaguirre, es traumatólogo y ortopeda. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Muy bien, Eric. Un placer. Gracias por tenerme aquí. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y vamos a hablar un poco sobre las lesiones del deporte y de los corredores. Y para eso también quisiéramos conocer un poco más acerca de el doctor Abimael o de Abimael, qué hace, cómo se practica algún deporte, qué deportes practica y qué hacemos tanto en el área deportiva. Ok, ya ahí tenemos bastante para comenzar a platicar. Y de paso aclarar algunas cosas. Yo soy ortopeda y traumatólogo. La ortopedia es una rama de la medicina que se encarga de estudiar las deformidades que pueden suceder en el cuerpo humano. La mayor parte de estas congénitas o por secuelas de alguna condición. Pero la mayor parte de lo que somos nosotros aquí en un país como Honduras somos traumatólogos. Entendemos traumas, golpes, dolores, condiciones asociadas con impactos, con accidentes y situaciones de este tipo. Pues en cuanto a mi experiencia, debo aclarar que no soy un especialista en medicina deportiva y creo que eso es algo que vamos a profundizar y a platicar durante el podcast, porque creo mucho en que la ciencia, tanto en la medicina como en el deporte, se ha ampliado el conocimiento tanto que ya es difícil profundizar y dominar completamente. Pero los traumatólogos, por la naturaleza de nuestro trabajo, de manera indirecta, por ejemplo, yo trabajo mucho artroscopías, cirugías mínimamente invasivas, de esta manera nos involucramos con el deporte. Además de eso, durante mi vida soy hijo de un maratonista, de los primeros que tuvo el país. Este es otro tema totalmente aparte de las historias de mi papá. Mi papá empezó a correr a sus 15 años, entonces estoy hablándole de alguien que empezó en un pequeño grupo de atletas en 1970 que constituyeron lo que comenzó a ser el esbozo de la Federación de Atletismo en Honduras. Entonces, como hijo de un maratonista, yo lo vi desde pequeño a él correr sus maratones, ver la fiesta que es una maratón, y me llamó muchísimo la atención. Entonces, en mi adolescencia, al ejemplo de mi papá, él viajó muchísimo, él tiene un montón de experiencias: Los Ángeles, Yugoslavia, México, Costa Rica. Vi todo esto, conocí las personas que estaban alrededor de él y me llamó muchísimo la atención lo que es el ambiente del deporte. Entonces, siguiéndolo a él algún tiempo, corrí en mi adolescencia con él algunas maratones. Pero también, como todo joven en Honduras, después me metí al fútbol. Obviamente a todos nos gusta, todos tenemos una historia de sí, yo jugué en las menores de tal equipo, todos jugamos fútbol. Y a través de mi vida siempre he tenido, a pesar de que la medicina me absorbe muchísimo, la inquietud por estar de alguna manera en el ambiente del deporte. Y en ese camino he pasado por boxeo, artes marciales mixtas, ciclismo. Hice ciclismo de montaña un tiempo que viví en Santa Rosa. Es algo hermoso hacer ciclismo de montaña en Santa Rosa. Y hice natación, estuve un tiempo en delfines. Y ya los últimos años he empezado, y es así como nos conocemos, y con el maestro Adán, empezar a hacer CrossFit y luego algún acercamiento de nuevo con el atletismo. Pues más o menos así. Qué bueno, qué interesante saber toda esa parte de atrás, ¿no? Del background, de cómo viene, de cómo se va involucrando en el deporte. Y regresando un poco hacia esa época, yo me imagino, era muy poca gente realmente que practicaba el atletismo. Era otra época, el calzado era un tema que no estaba tan especializado como está ahora. Y aquí ya vamos entrando, ¿verdad? Creo yo al tema. Él cuenta muchas anécdotas. Imagínese, Honduras es un país por naturaleza machista.
Entonces a mí no se me olvida, él me contó esa corta anécdota, la gente se burlaba de ellos en las calles, porque en los 70s todavía el zapato era color negro o café. Exacto. Y el tenis empieza para el atletismo a salir en color azul y empiezan a utilizar shorts, o sea, calzonetas cortas. Claro. Entonces habían bromas homofóbicas en la calle, había burlas, les gritaban, les hacían cosas, porque imagínense, la gente no estaba acostumbrada, hoy sí lo estamos, en aquella época la gente no estaba acostumbrada a ver 5 jóvenes, que eran 5 a 7 jóvenes, corriendo por la calle en la madrugada, 5 o 6 de la mañana. No había una cultura de deporte como afortunadamente hoy la hay. Entonces habían pues muchas burlas, era reducidísimo. Ellos mismos representaban al país en el extranjero, en las olimpiadas, en las universitarias, corrían inclusive diferentes pruebas. El mismo que corría 1500 les corría 2000 y corría marcha y... Claro, porque era muy poca gente, entonces iban por diferentes pruebas, ¿no? Sí, y tocando ese tema de antes, creo que todavía, a pesar de en nuestro país, todavía nos falta mucho un tema de educación también, tocando un poco sobre eso, y creo que se presta un poco para tocar eso, también de la educación vial, ¿no? Creo que también la gente debemos de entender que los que andan corriendo, que los que andamos corriendo en la mañana y eso, somos padres de familia, somos hijos, somos nietos. Entonces también tener esa parte de conciencia, de respetar a todas las personas que practican un deporte, que deciden levantarse temprano a practicar un deporte, ¿no? Tristemente, pues toca entender que el deporte es también reflejo de una sociedad, de cómo está una sociedad. Y Honduras, pues en el tema educación todavía tenemos una asignatura pendiente, desafortunadamente. Entonces hay falta de educación, de alguna manera inclusive en los que estamos intentando entrarle al deporte, no digamos en aquellos que no tienen esa cultura o ese acercamiento al deporte. Pues con esperanza sí miro que hay todavía ahora hay un mayor interés, y lo percibo como médico. Cuando la gente asiste a consulta, pues sí voy viendo que cada vez más gente tiene la inquietud de me voy a cuidar mi condición, cuidar mi peso, pero sí, tristemente, todavía la educación es una asignatura pendiente. Sí, creo que vamos a ir mejorando, creo que se puede ir mejorando toda esa parte, y que prácticamente que la práctica del deporte pueda ser, pueda ser parte de nuestro ADN, de poder también transmitirle a nuestros hijos, poder practicar el deporte. Y volviendo un poco sobre esa parte, cuando en la niñez o en la adolescencia que practicaba deporte, ¿hizo alguna maratón en esa época? Sí, corrí varias. Si más no recuerdo, creo que siempre corrí hasta 10 kilómetros. Y ese fue ya un avance en el atletismo, porque cuenta mi papá que antes solo había 42 y 21, inclusive 21 después. Él habla mucho de una Rabbit que había en Comayagua. Tengo unas fotos, tal vez se las puedo compartir, de él corriendo la primera y la segunda, la prensa. Tuvo algún podio, ya no lo recuerdo bien, ahí le voy a preguntar al viejo. Y él habla de esas historias, de verdad, de cómo era muy poca gente corriendo estas maratones, 7, 10 personas. Después empezaron a venir los extranjeros y esto fue impulsando más el atletismo. Pero sí, corrí unas cuantas maratones como entre los 13 y los 18 años. Sí. Qué bueno, eso es importante, ¿no? Poder practicar el deporte, porque es cuando uno entendemos un poco y llevamos todo esto para poder hablar un poco más sobre las demás cosas, pero sí sobre la práctica del deporte en sí. Cuando uno lo practica, poder tener un mejor conocimiento sobre lo que está pasando, ¿no? Y luego actualmente, ¿qué es lo que hace? Es CrossFit, ¿no? Actualmente estoy principalmente entrenando CrossFit. Y dentro del CrossFit siempre hay un área que uno debe mantener, que es la condición de la parte del atletismo,
porque se mezclan todas las... Exactamente, que es el fitness, que es mantener un nivel de fitness que me permite hacer diferentes deportes, ¿no? Ahora, entrando un poco ya en la parte de la materia, sobre la parte de la traumatología, en general, ¿cuáles son las lesiones más comunes que podemos decir que hay en el deporte en nuestro país? Ok, voy a comenzar hablando de la rodilla. Okay. Realmente por el tipo de deporte que practicamos mayormente en el país, ¿verdad? Que son primero el fútbol, luego también tenemos atletismo. Encuentro muchas lesiones en miembros inferiores. Y ahora el pádel. Y ahora también el pádel, pues ya nos va trayendo otra gama de lesiones distintas, pero sí está muy vinculado en extremidades inferiores principalmente. Entonces creo que podríamos empezar a hablar de la rodilla. Parte de mi expertise también, luego me he desarrollado como artroscopista. Yo hago artroscopía, que es esta cirugía mínimamente invasiva que se hace en el deporte, en la cual se hacen 2 orificios de 1 centímetro en su rodilla y uno entra con una cámara y con unas pinzas a corregir todas las lesiones vinculadas con ligamentos, meniscos, ligamento cruzado, el famoso que se da en los futbolistas, pero también se puede dar en atletismo y otros deportes. Y la rodilla es un área, me parece, bien interesante para que empecemos, porque es bien triste encontrar pacientes entre los 30 y los 40 años con la historia como yo empecé hace poco yo practiqué deportes en mi adolescencia y entonces yo tuve un golpe, me patearon, me doblé la rodilla y me manejé con un sobador. No quiero entrar en polémicas. Yo soy bisnieto de una sobadora famosa de Tegucigalpa. No quiero polémicas ni menospreciar el trabajo y el oficio de cada quien. Pero en estas situaciones se queda la gente sin un diagnóstico adecuado. Y todavía, culturalmente, le tenemos miedo a los médicos. Sí. Entonces sigo teniendo esta cantidad de casos en las que la gente no se diagnostica adecuadamente y me llega bien tarde a la consulta. ¿Qué pasa cuando usted se lesiona un menisco, un ligamento cruzado? El proceso inflamatorio y la capacidad parcial de sanación que tenemos, gracias a que Diosito es grande, reduce la inflamación, nos quita el dolor, la gente vuelve a entrenar y la lesión empeora. Y la lesión se vuelve a dar y hay recaídas y la gente asiste al médico hasta que ya las lesiones han dañado cartílago, meniscos y se vuelven ya problemas mayores. Entonces, la rodilla es un motivo frecuente de consulta y de consulta tardía. La gente llega tarde a consulta. Prácticamente la gente, o sea, las personas en general, independientemente qué deporte practica, llega ya cuando ya no puede caminar. O sea, teóricamente ya es cuando ya no puede. Es cultural, llega cuando ya le limita de manera importante, cuando ya afecta el trabajo. Pero si puedo medio correr, ponerme una venda y salir con dolor, lo voy a hacer. Y no es así. Yo para terminar una idea que me queda de lo que hablamos al inicio en cuanto al deporte, creo que el deporte es salud, pero también es cultura, es educación. Y dentro de la cultura y educación del deporte creo que debe estar la responsabilidad al momento de yo decidir practicar un deporte. Claro. ¿Sí? Yo estoy muy agradecido con haberme encontrado con los entrenadores de Atlos, haberme encontrado con Adán, encontrarme con usted, porque me sirven como de ejemplo y así de acompañamiento en lo que yo estoy en mi práctica deportiva, y valoro mucho cuando me dicen, esto está mal, esto no es así. ¿Sí? Podés mejorar esa postura. La profesionalización del deporte, yo espero que en algún momento nos permita ir reduciendo estos casos de atenciones tardías, entendiendo que la gente ahí está cada vez intentando aprender más y profesionalizándose en la práctica. Claro, y sí, eso es bien importante, porque ahora actualmente nosotros siempre, hay las personas cuando me consultan o algo y me dicen, ¿qué
¿qué hago si me duele aquí eso? ¿Ya fuiste al doctor? No, me dice, porque yo todavía puedo aguantar un poco más. No, le ves que no se trata de aguantar un poco más, se trata de si yo quiero entrenar a largo plazo. O sea, si yo quiero seguir practicando el deporte cuando tenga 60 años o 72 años, como lo estábamos viendo el fin de semana con lo de la Maratón del Atlántico, que se estaba dando una premiación a don Wilito, por ejemplo, que tiene 72 años. Y él hizo la maratón ese día. O sea, llegar a esa edad, yo digo, o sea, para mí sería la satisfacción más grande a esa edad poder correr 42 kilómetros. ¿no? O sea, entonces creo que ahora ahí es donde tenemos que tomar conciencia de que tal vez sí, ahorita estoy joven, pero a largo plazo me va a pasar factura ese tipo de dolores o molestias que está actualmente. No sé si estoy en lo correcto. Totalmente. La vida misma es una maratón. Correcto. No vivimos en un sprint de querer hacerlo todo a la carrera. Y sí entiendo a la gente que tiene ese deseo, ¿verdad? Y no quieren pararse. El no querer pararse es uno de los problemas que yo identifico, porque ya vamos a empezar a hablar de las lesiones tendinosas y musculares, que ese ya es un mundo un poquito aparte. El no querer detenerse, el no detenerse de manera oportuna puede salir más caro y obligarlo a uno de médico a decirle, ese dolorcito que usted tenía, que yo lo iba a detener una semana, ahora lo tengo que detener 3, 4 semanas, ¿verdad? Y yo sé que hoy en día no le gusta y ahí uno se vuelve el malo, el médico es el malo, ¿no, hombre? Y yo entiendo que hay cuestiones aspiracionales y es muy duro cuando alguien que se preparó un año para un Berlín, para un Miami, para la del Atlántico, que es durísima, mis respetos para los que la hacen. Yo he hecho un par de tramos ahí, pero mis respetos para los que la hacen, los que la terminan entera. Las lesiones son parte de la práctica deportiva y a veces sí hay que detenerse, y creo que a veces hay que entender que se puede perder ese evento este año, pero hay que hacerlo mejor el otro, pues. Ahora, ahí me quedo ahí le voy a dar, como dice, doble clip a esa frase y a eso, y quisiera que entráramos un poco más sobre ese tema. Usted lo acaba de decir ahorita. Las lesiones son parte de la práctica deportiva. O sea, no existe un deporte que no hayan lesiones. No. Siempre va a haber algo, por una acción repetitiva, ¿no? Sí, porque siempre se trata de un esfuerzo y la búsqueda mental de la superación. El deporte y la competitividad son innatos al ser humano. Entonces, en el esfuerzo siempre va a haber un dolorcito por ahí y no debería pasar a más. Deberíamos buscar la atención adecuada, controlar oportunamente y recuperarse y reintegrarse. Sí, y tocando ese tema sobre eso, porque ha llegado varias veces comentarios sobre, y eso lo vemos bastante, sobre todo en los corredores, en los runners o en los corredores amateurs, como nosotros, es que a veces la gente dice, no, me lesioné, no, el entrenador me lesionó. Esa es una frase común, ¿no? O sea, no, ¿y con quién estás entrenando? Con tal, o X o Y. No, es que ese entrenador me lesionó. O sea, yo me lesioné con tal. O sea, ¿me entiendes? O sea, y por eso es que hago esa parte, como esa aclaración de que prácticamente, independientemente del tipo de deporte que practiquemos, siempre vamos a correr el riesgo de sufrir de una lesión. Es parte, la responsabilidad del atleta debe ser buscar la atención oportuna, el diagnóstico oportuno y el tratamiento oportuno. Y aquí voy a extenderme en otra idea, ¿verdad? Con lo que usted me dice de que tal o cual entrenador, todos los organismos son diferentes y yo entiendo que hay planes de trabajo, hay planes de carga, planes de descarga, planes de espacios para descansar. Y en ese proceso, pues cada ser humano puede tomar de manera diferente. Por esto los dolores van a ser naturales, los entrenamientos nos van a llevar a eso, ¿verdad? Y con lo que usted me dice, ¿verdad? No, anda con tal. Nadie es igual a la otra persona. El entrenador o el médico que le funcionó a alguien no necesariamente va a ser el que le va a funcionar igual al otro. No sé si me estoy dando a entender bien. Y de ninguna manera es válido el término
Por ejemplo, comparando en medicina, yo tuve lo mismo. No, sí, lo mismo. No, nadie es igual, ningún entrenamiento. Me tomé esta pastilla. Me tomé esta pastilla igual. Y sí, si todo el mundo es médico, todo el mundo es entrenador. Todo el mundo. Y no, son situaciones en las que hay que entender que debe haber un seguimiento, un acompañamiento. Ahora, y siempre, tanto el entrenador o el médico que le está acompañando está formado para acompañarle. Correcto, estamos totalmente de acuerdo. Ahora, hay ciertas lesiones, como dice, todos somos totalmente diferentes, cada persona es diferente. Ahora, muchas de las lesiones, el otro día leí un poco sobre eso y me decía un poco sobre la parte de la biomecánica. Entonces, no sé si quiere que hablemos un poco sobre la parte de que biomecánicamente somos diferentes. Cada persona es diferente. Cada persona. Dentro de la perfección, porque Diosito nos hizo perfectos. Dentro de esa perfección hay ciertas asimetrías y ciertas particularidades, ciertas huellas en nuestra estructura ósea que nos hacen diferentes. El tema de la biomecánica es un tema fascinante, ¿verdad? Porque tiene que ver con física, ángulos, precisión, eficiencia, fuerzas. O sea, el ser humano, el cuerpo es algo fascinante. Y desde ahí, pues sí, nosotros tenemos distintas condiciones y debemos conocernos. Debemos profundizar en entender muchas cosas. Por ejemplo, ya que estamos hablando de extremidades inferiores, la forma de nuestra pisada, de la planta de nuestro pie. Tantas lesiones, tantas condiciones crónicas, y aquí ya voy a entrar a otro tema, dependen de detalles como el uso de plantillas, ¿verdad? De paso, aquí está lo de Etres. Ya ahí vamos a hacer la publicidad, ya vamos a hablar de eso. Las tendinitis, por ejemplo, los dolores plantares son comunes, no son porque el entrenador no le dio el seguimiento adecuado, y si no mejora inicialmente con el tratamiento no es porque el médico es malo, son condiciones que muchas veces vienen de situaciones congénitas en nuestro cuerpo y que cambian el ángulo en que apoyamos, la forma en que caemos, la forma en que se distribuye la fuerza cada vez que damos un paso. Cuando damos un paso, imagínense cuánta fuerza soporta nuestra estructura, que nuestro peso se multiplica por esa gravedad más el impulso cada vez que damos un paso o un salto, y esa fuerza la reciben desde la punta del pie, nuestros metatarsianos, la planta del pie, el talón, nuestro tendón de Aquiles, los músculos tibiales que están sobre la tibia, la pata de ganso, que es una inserción que está debajo de la rodilla, las caderas, nuestra espalda. Toda esa fuerza está administrada por nuestro organismo. Entonces, una mínima alteración nos puede llevar a una condición de un proceso inflamatorio. Exactamente. Sí. Y también hablando, esa es la parte de la biomecánica que influye sobre el tipo de lesiones que podemos llegar a tener y prácticamente lo vemos reflejado cuando ya empezamos a practicar un deporte, ¿no? Ahora, pero también hay lesiones que pueden ser biológicas, que pueden ser producidas por la parte de nuestro ADN, de cómo venimos, y eso que son ya otro tipo de lesiones que son provocadas por otro tipo. Eso es muy interesante. Y bueno, primero aclarar que desde un simple mortal en el deporte como yo, hasta los atletas de alto rendimiento, pueden en algún momento encontrarse con una tendinitis crónica, con una ruptura muscular, con un dolor articular. Hay condiciones que, por ejemplo, y volvemos al conocimiento que debe tener el atleta de sus fortalezas, de sus debilidades y de su eficiencia. Hay gente que, por ejemplo, es muy elástica. Ajá, sí. Que es un gran beneficio, es una gran ventaja cuando usted está en CrossFit, cuando usted está desarrollando en la triatlón. Creo que de alguna manera la versatilidad que puede tener alguien para tener una brazada extensa y que también puede servir para tomar posturas aerodinámicas en el mismo evento, en el ciclismo, pero
esta gente puede tener predisposición a problemas articulares, a distensiones de las articulaciones, a rupturas de tendón de Aquiles. Entonces, donde hay un pro hay un contra y debe haber algunas precauciones desde el conocimiento de esas fortalezas. Sí, y fíjese que tiene toda la razón, porque sobre todo en la parte de la elasticidad, de tener toda esa parte, se ve reflejado mucho en la natación. Si usted realmente tiene esa parte, va a ser, en cierta forma, tiende a tener un mejor performance sobre la natación. Pero ojo, pero no sufre mucho en la corrida, por ejemplo. Entonces pasa mucho, pues, y normalmente un buen corredor, muy pocos en el mundo son buenos nadadores, porque normalmente es otro tipo, otro músculo, o viene del atletismo, cuesta llegar a esa parte de... No se puede tener todo en la vida. No se puede tener todo. Por eso es lo bonito del triatlón, a veces, que el triatlón son 3 deportes, son 3 disciplinas en un solo deporte, que hace un balance. Yo puedo ser muy bueno en esto, puedo ser muy malo en esto, pero me recupero en esto. Entonces, al final es... Ahí se compensa. Exacto. Y ahí hay otro tema, por ejemplo, la gente que tiene mayor masa muscular, continuando el tema de las cuestiones inherentes. Vemos algunos que entrenamos y le damos y nos cuesta hacer volumen. Exacto. Y hay gente bendecida que de manera natural tiene una gran masa muscular. Pero esta gente, hay un porcentaje de genético. Okay. También como médico voy a recomendar la responsabilidad con las dietas. Obviamente la dieta también, no, todo es genético. Que sucede también mucho en el consultorio de que, no, es que yo genéticamente soy así. No, yo ya genéticamente me quedé así. No, uno puede también. Hay factores que se pueden cambiar y corregir, ¿verdad? Pero con la gente que tienen pues mucha masa muscular y que a veces lo encuentro en triatlonistas, entonces a esta gente recomendarles ser cuidadosos con las cargas articulares. La gente que pesa más en un ejercicio prolongado, sus articulaciones, rodilla, cadera, tobillo sufren más. Exacto. Y voy retomando, un poco sobre eso. Y vamos a regresar un poco hacia los corredores, por ejemplo. En el corredor, ¿cuáles son las 6 lesiones más comunes que puede padecer? Ok, qué buena pregunta, porque sí he tenido afluencia de pacientes corredores en los últimos años. De repente la gente se me acerca también al estar en el entorno y el ambiente, y esto me ha permitido también profundizar, porque como decía al principio, la especialidad de medicina deportiva es algo todavía más allá del expertise que uno tiene, pero uno interviene por la destreza, por las cuestiones quirúrgicas que uno maneja. Entonces, sí, bueno, enumerando, número 1, lesiones articulares, meniscos creo que sería la parte más frecuente, okay, ¿verdad? Ese es un tema aparte, cómo se aborda, cómo se trata. Sí. 2, la tendinitis en la inserción acerina o el tendón de la pata de ganso, ¿sí? Voy a explicarme, no sé si la cámara para por lo menos enseñar la rodilla más o menos, creo que sí se va a ver aquí más o menos, o en la de aquí. Sí. Ahí. En la del medio. Ok, aquí se puede ver debajo de nuestra rodilla, más o menos 3 dedos hacia abajo, hay una tuberosidad. Okay. ¿No? Esto corresponde a la tibia, y hay unos tendones que vienen desde esta cara interna y se insertan cerca de la tuberosidad tibial. Estoy hablando de cosas técnicas, pero estoy hablando más o menos unos 4 o 5 centímetros debajo de la rodilla. Okay. Es una zona de mucho dolor, y ese debe ser un motivo para que más o menos por acá, para que la gente asista a la consulta, porque es un tendón que soporta mucha carga de estabilización. Exacto, en la rodilla, y también tiene que ver con el impulso en la marcha. Entonces esa es una zona de muchísima motivo de consulta, y como hablábamos hace poquito, la gente anda aguantando esos dolores. Entonces las tendinitis, antes de mencionar las otras 4, porque solo llevo 2, ¿verdad? Las tendinitis, los tendones son blancos, a diferencia del músculo que es rojo. Esto se lo explico a los pacientes. Esto quiere decir que el músculo tiene mayor irrigación, por eso es rojito.
Exacto. El tendón tiene menor irrigación, por eso es blanco, entonces los procesos inflamatorios tardan más en curarse, los medicamentos tardan más en ser efectivos. Téngale paciencia, es ortopeda. Si a los 3 días no se le quitó el dolor, no es que el ortopeda no sirve, sino que las tendinitas, sí, cambian de ortopeda, las tendinitis pueden durar a veces, son difíciles y hasta 1 año. Por ejemplo, pacientes que trabajan en maquila, para derivarme un poquito a otro tema, es muy duro porque gente que hace 3.000 movimientos diarios, repetitivos, la carga al tendón es grandísima. De así mismo en el deporte, imagínese la carga repetitiva, cuántos pasos se dan en una maratón de 21 42 kilómetros, ¿verdad? Entonces aquí llevo 5 o 6 horas. Ajá, y si es una triatlón, algo de 6 horas, 7, 8, ni decirlo, ¿verdad? Ahí van 2. Vamos a la tercera, la periostitis. La periostitis es una condición que pocas veces se le presta atención también y está vinculada muchísimo con la forma en que el paciente, voy a hablar, o el deportista en este caso, lleva el apoyo del pie por la distribución de las cargas. Esto irrita algunos tendones que están sobre la tibia y una capa que se llama periostio, precisamente, que en la tibia no hay una cara que no se cubre. Es como este hueso. Ajá, es una pirámide y hay una cara que solo está cubierta por piel y esta capa que se llama periostio. ¿Qué es lo que hace? Sirve para la irrigación principalmente, y alimentar. El impacto repetitivo causa una inflamación en esta zona. También es una condición difícil y yo muchísimo recomiendo pues el análisis de marcha y el uso de plantillas para la práctica deportiva. Pues ahí llevamos 3. Ok, voy a mencionar una de miembro superior que también puede suceder. La gente que nada, igual el corredor, en una brazada mal llevada, hay lesiones en el manguito rotador. El manguito rotador es un tendón que nos permite hacer este movimiento entre los 70 y los 90 grados. Un tendón donde se juntan 4 músculos que vienen desde atrás y de enfrente, por eso a veces el dolor de atrás también. Y igual que la pata de ganso, es un tendón relativamente pequeño que se puede inflamar por la actividad repetitiva y puede ser difícil de tratar, ¿verdad? Porque son áreas tendinosas, van 4. Pero en ese le voy a interrumpir un poco sobre ese porque me estaba acordando sobre eso y yo he padecido de eso aquí. Pero en cierta forma, en algún momento siempre lo asocié más sobre la natación. Pero, digamos, para mí, en natación, cuando para yo poder sentir que los primeros 500 metros, es más, los primeros 1000 metros me costaban. O sea, los primeros 1000 metros eran los más duros, era como lo que más me costaba. Después de los 1000 metros como que ya se calentaba. Pero justo aquí, era justamente ese dolorcito que es bien incómodo. O sea, no es que le impide, a uno, pero cuando ya practica un deporte sí se vuelve como un dolorcito bien agudo, como que tuviera un alfiler uno ahí que le están poniendo sobre esto cada vez que hace esto, ¿no? Cuando uno presenta un dolor que se va cronificando, porque cuando ya entonces hablamos de meses o años con una tendinitis, el tendón va perdiendo su capacidad de ser elástico. Ya no es igual de elástico que cuando comenzó el proceso. Entonces, aún y en la técnica correcta, yo me imagino que quienes practican ya profesionalmente la natación pues compensan con su tríceps y con una brazada cercana al cuerpo, ¿verdad? Y la forma en que se reduce el ancho del cuerpo para hacer la brazada. Aún en esas condiciones siempre hay un trabajo cuando se latiga hacia enfrente. Exacto. En la brazada. En la recuperación. En la recuperación, en la cual el manguito rotador trabaja. Exacto. Entonces, estos procesos deben ser manejados con terapia y con paciencia, porque son procesos que si vienen de meses o de años, también su curación pues puede tomar algún tiempito. Entonces sí, son lesiones y que hay que ponerles atención. Ok. Bueno, eso es para el coach de natación, por eso dejé de ir a nadar. Ok, y nos quedamos en 4. ¿Cuál sería la quinta?
voy a englobar aquí tanto la fascitis plantar como el espolón calcáneo. Okay. No es el mismo, pero no es el mismo fascitis y espolón, son diferentes. Yo pensaba que eran casi igual. El espolón calcáneo se refiere a un accidente óseo, o para ponerlo de manera, ¿no? Un pedacito del calcáneo, del hueso de la parte de atrás del pie, es nada más un punto específico que es un relieve natural del pie, natural del hueso, natural del calcáneo. Solo es este punto, y en este punto se inserta la fascia, que es una membrana que sostiene los tendones que están flexionando los dedos del pie. Entonces, las fascias se insertan ahí y va hacia enfrente, protegiendo todo el arco plantar. La fascia entonces es esta otra estructura que está en la planta del pie y está protegiendo el arco. Entonces los dolores pueden ser en el arco, donde uno busca más evaluar los tendones o la fascia, que cuando se inflama se llama fascitis, o a veces toda esa tensión de la fascia y los tendones va a resentir en este punto donde se insertan, que es el espolón. Son dolores distintos. Es casi como le llamamos el talón, ¿no? Acá. El talón, que es ese dolor. Okay. Entonces, este es espolón ahí. Hay gente, por ejemplo, que tiene espolones muy grandes y no necesariamente le duele. Okay. Si usted se cuida, si usa el calzado adecuado y practica responsablemente, tener ese pequeño bultito ahí no debería ser significativo. La gente se alarma cuando me llega con la radiografía. Mira, yo tengo un espolón. Cuídese y va a estar bien. Okay. ¿Sí? Y en último, pues dejaría las lesiones fibrilares. ¿Cómo cuál? Los que abusamos, porque también he sido víctima de estas lesiones alguna vez, o nos sobreesforzamos o que no calentamos debidamente, los que no nos preparamos con el tiempo adecuado antes de un entrenamiento o de una competencia, se pueden romper las fibras del músculo. Y aquí sucede mucho en la pantorrilla, con los gastrocnemios o el sóleo, que son los que forman nuestra pantorrilla, o en nuestro muslo está el cuádriceps y el bíceps femoral, ¿verdad? Okay. Que se pueden romper por una práctica irresponsable, y estas también son lesiones molestas. Mientras más grande el músculo que se lesiona o mayor el tamaño de la lesión, pues mayor tiempo el que va a haber que darle reposo para que cicatrice. Son lesiones... ¿Femoral? Ajá. ¿También? Sí. Bíceps femoral también sucede con mucha frecuencia. Y como le digo, estamos hablando ya de lesiones que toman 3, 6, 8 semanas en repararse. Ok, bueno, vamos a ver, de todas esas le voy a decir cuáles he padecido yo, para ver, porque ahí vamos a ir profundizando sobre cada una de ellas, porque he padecido sobre... La primera lesión que yo tuve fue, y iba a hablar sobre eso también, era sobre la periostitis, o también le conocen como fractura por estrés. Fractura por estrés es un tema derivado que también... Que llega al extremo, ¿no? Que es cuando llega al extremo. La fractura por estrés es algo, comienza como una periostitis y puede terminar en una fractura por estrés. Se puede confundir con tendinitis, inclusive hay ciertas áreas, como por ejemplo, y es que aquí hubiéramos necesitado un modelo, en el empeine, en la parte externa del pie se inserta un tendón que se llama el tercer peroneo, que estabiliza el pie. Y por sobreesfuerzo hay algunas zonas como esta, la cara externa del pie, en la base del quinto metatarsiano, donde el impacto repetitivo puede llevar, sin que usted se golpee, sino por el esfuerzo repetido, a que el tendón literalmente arranque un fragmento de hueso. Y esto es una fractura por estrés. Okay. Esa es como la zona de mayor frecuencia. Puede suceder también en los metatarsianos. Y pues esas son como las que se me ocurren más frecuentes. Sí, por el esfuerzo repetitivo puede darse estas avulsiones o fracturas por estrés. Sí. ¿Sí? En el caso de la periostitis, por ejemplo, llega a un extremo que ya uno en frío realmente le duele, ¿no? Y cuando, para que tengamos una idea, tal vez los que nunca han padecido de eso, gracias a Dios, esta parte se empieza como a uno, cuando le duele, siente que le quema, ¿no?
empieza como, siente empieza a quemar y luego, lógicamente, uno empieza como a lo que le llamamos falsear un poco, porque como ya le duele mucho, le sobrecarga el otro y también ahí es donde viene la parte de el por qué debemos de atender este tipo de lesiones con tiempo, porque al final sobrecargamos el otro pie, ¿no? Y hay otros problemas. Y después van a salir otros problemas de esto, mientras que tratamos de curar se termina de... Sí, de lesionar el otro. Y que a veces el paciente no es paciente. Sí. Se desespera, quiere mejorar de un día para otro. No quiere tomarse el tiempo de ir a terapia. Por ejemplo, estas lesiones cuando se cronifican, uno se apoya mucho en el fisiatra, en el terapeuta, y requieren procesos más o menos con algún tiempo y más o menos complejos. Una periostitis puede durar meses, durar años. Yo estuve con una periostitis realmente y estuve casi 12 meses. Eso me impidió a mí, normalmente pasa un error, por ejemplo, todos los que somos amateurs y que hacemos nuestra primera maratón. Cuando corremos una maratón y hacemos un muy buen tiempo o un tiempo que realmente quedamos satisfechos, queremos seguir, no queremos parar de entrenar porque queremos seguir mejorando ese tiempo y no damos al cuerpo la recuperación que debería ser la adecuada después de una maratón. No, queremos que ya la siguiente y la siguiente semana, como ya nos sentimos bien, como el cuerpo creemos que ya se recuperó, venimos y queremos seguir trabajando intervalos, queremos otra vez, y ahí es donde entra este tipo. Más fuerte para reducir el tiempo. Y hacerlo más fuerte. Y más sin embargo, también dentro de todo esto, no trabajamos la fuerza. O sea, no creamos una masa muscular para proteger este tipo para evitar este tipo de lesiones. ¿O estoy equivocado? Totalmente. Número uno, en la música, así como en el deporte, las pausas también son parte del todo. Ese pensamiento lo leí la otra vez y me pareció interesante. Las pausas son parte del todo. Igual, así como en la música, las pausas también dicen algo. Igual para el cuerpo, igual para el deporte, las pausas también son importantes. Y yo sé que hay mucho estrés. No, voy a subir de peso. Voy a engordar. Siga su plan de dieta. Hoy la nutrición ha avanzado y ya usted puede controlar su plan nutricional cuando entrena o cuando no está entrenando, perdón. Pero no, justamente eso, que dice, o voy a perder mi nivel de fitness, o sea, no, ya, entonces voy a bajar mucho. Y entonces ya pasa con el paciente que, entrando en el CrossFit, que es donde yo he estado cerca, mire que tiene un problema con su rodilla y evite hacer desplante. No, pero voy a hacer saltos de caja. No, por favor, deténgase cuando su médico le dice que se detengan. Y pues sí, hay condiciones que son complejas y necesitan pues tratamientos de mayor tiempo, ¿verdad? Claro, y viene toda esa parte y luego también, eso me costó a mí casi un año la recuperación. Ahí entendí. O sea, al principio pasaba eso. Justamente eso, y yo puedo entender muy bien de qué está hablando cuando uno dice, no, yo me acuerdo que le escribía al doctor o le decía, mire que ya me siento mejor, y regresaba a querer entrenar, y eso solo me duraba 4 días. Y se vuelve más complejo. Usted me mencionaba que sentía después ardor, como frío y todo, porque también el dolor crónico tiene otra connotación. Cuando usted se acostumbra a un dolor por mucho tiempo, nuestro sistema nervioso cambia y a veces se queda inclusive transmitiendo información de dolor aun cuando el proceso inflamatorio esté resuelto. Entonces ya uno como médico ya está abordando otros problemas que complican poder mejorar al paciente. Se vuelve un problema más allá y después hay que tratarlo de la otra extremidad porque nuestro cerebro es tan sabio que para evitar empeorar la lesión, la protege cargando en los otros grupos musculares alrededor o en la extremidad contralateral. Entonces se vuelve después un efecto bola de nieve. Justamente eso... No, exacto. Y justamente eso fue lo que me sucedió. Así, exactamente. Ya de último,
subiendo la Coca-Cola, ya no podía más. Y con la persona con la que iba, con mi amigo, que íbamos corriendo, me dijo, realmente estás falseando demasiado, se te nota demasiado, realmente te duele. Hasta ese momento fue la primera vez que yo visitaba un médico. ¿Luego de cuánto tiempo? Ya tenía varios, ya me dolía de varios meses. ¿Cerca de los 12? No, tenía prácticamente, yo estuve parado casi 12 meses con la recuperación, porque la recuperación, y por eso es que es importante recomendarle a la gente, es que si siente esos dolores, acuda al médico. A mí me costó personalmente recuperarme de una periostitis prácticamente 12 meses, porque llegué ya al final, como al caso extremo, donde ya me dolía demasiado, ya me estaba impidiendo caminar, me dolía el caminar, toda esa parte. Entonces, me costó el tratamiento de la recuperación de esa área. Fui como 12 o 14 sesiones que me permitía el seguro ir, y después me dijo el seguro, ya no te puedo seguir pagando más sesiones. Entonces, hasta ese momento me empezó como dicen, a caer un poco en cuenta del tipo, de la gravedad de lesión. Y prácticamente a partir de ese momento sí dejé de entrenar eso. Y justamente por eso, al final, siempre cuento esta historia, porque a raíz de esa lesión yo entro al triatlón, porque me mandan a nadar. Entonces, como yo no quería perder, y por eso entiendo todas las personas que a veces dicen, no, pero es que voy a perder mi nivel de fitness, o como dice usted, voy a engordar, o esto, lo otro. Entonces, a raíz de eso, eran las mismas inquietudes que yo tenía. Le digo al doctor, pero es que yo no puedo dejar de entrenar, tengo que hacer algo. Entonces me dice, vaya a nadar. Y ahí entro al otro mundo, al dark side del triatlón. Conozco gente que está entrenando para triatlón y me invitan, pero después poco a poco empecé a hacer bici, pero no correr. Entonces, a raíz de eso, yo empiezo a nadar. Y me doy cuenta que no sé nadar y empiezo en clases de natación y todo eso. Pero fue justamente a raíz de una lesión como esa, ¿no? Y como todo tiene su ciencia, uno cree que nada, hasta que nada frente a un instructor de verdad, le dicen, no estás haciendo nada. Exactamente, que se da cuenta que no puede nadar, que uno puede chapolotear agua. Y ya, de río que le dicen. Exacto. Y también me gusta reflexionar sobre ahorita hablando de que hay especialidad en cuanto a la forma o a lo que ofrecen los entrenadores, ¿verdad? Hay gente muy capacitada. También miro aquí alrededor y miro que hay como muchas pintas y mucha tecnología también para verse bien uno y para estar muy bien con su calzado y todo. Igualmente la medicina tiene muchas cosas que ofrecerle al deportista, ¿sí? Y van de la mano, va de la mano ir el tenis correcto, ir con la plantilla correcta, ir con la camisa correcta o la más liviana. Igualmente en la medicina ya hay quien le dice cómo comer correctamente, cómo recuperarse correctamente, cómo diagnosticarse correctamente. Y creo que todo es igual de importante, tanto lo que usted usa para prevenir las lesiones como lo que le puede ofrecer la medicina para resolverlas y que usted tenga una carrera larga en el deporte que quiera. Claro, y a partir de ese momento, justamente a partir de ese momento, empecé a tener más cuidado sobre la parte de las lesiones, ¿no? Y buscar la atención adecuada en el momento correcto. Pero aún así han habido otros. Por ejemplo, también he padecido de fascitis plantar. Conozco muy bien el tema de la fascitis plantar. He llegado a padecer sobre eso. También es de mucha paciencia, ¿no? Es un dolorcito, un dolor que va ahí y que uno tiene que, como esa inflamación, ¿no? que sucede ahí. Inicialmente es imperceptible. Exactamente. Pero son fuentes de estrés. Está vinculado muchísimo. Hay gente que de repente al final del día se encuentra fatigada o que pasa muy estresada y lo que está haciendo es que involuntariamente está aguantando un calzado inadecuado, un dolor plantar, ¿sí? Mal manejado. El dolor puede ser
una causa de estrés. Ni hay gente pues que padece estas situaciones y lo que anda nada más es un dolor en el pie que no se ha tratado, un dolor por un calzado inadecuado. Okay, y eso justamente le iba a consultar, era una también de las preguntas, era en la fascitis plantar. No solamente es para los corredores, no solamente, también es para, o sea, la persona en su día a día, alguien que no necesariamente que no practica el running, puede padecer de una fascitis plantar. Sucede mucho que la gente puede tener una vida normal y llevar muchos años con, por ejemplo, un pie plano no diagnosticado. Okay. ¿Sí? Hay muchas historias de el niño se cae mucho, el niño se pasa tropezando. Ay, es que el niño es así bien, está la palabra patuleco, dicen. Ajá. Y de repente tal vez es un caso de un pie plano que lo que necesita es una plantilla o un tratamiento. La gente crece, ¿verdad? En la adolescencia se fortalecen algunos ligamentos, la persona continúa su vida y hasta cierto momento de su vida en el que o quiere practicar un deporte o un trabajo le exige estar parado mucho tiempo, empieza a padecer estos dolores y uno debe investigar y diagnosticar, por ejemplo, y encuentra un pie plano. Sucede lo mismo con las escoliosis, los malestarcitos en la espalda. Creo que se me escaparon, podría meterla también en el top 6, ¿verdad? Los dolores en la espalda. Y esas le dan al runner, le dan al nadador, le dan al ciclista. Pero es en la espalda baja. Principalmente en la espalda baja. Hay dolores arriba, pero yo diría que el más frecuente es espalda baja por el tipo de sobrecarga. Y también en estos casos pueden haber escoliosis, pequeñas malformaciones. Justo tengo una paciente recientemente que estamos en tratamiento, a sus 30 y tantos años. Ella no sabía, padecía de unos dolorcitos de vez en cuando, tomamos la radiografía y hay una curvatura anormal. Esto de repente no necesita cirugía, pero sí nos lleva a que la persona tome conciencia que debe cuidarse, tener ciertos cuidados. Por eso es importante como médico, lo que ofrecemos al deporte es el diagnóstico para prevenir. Ir al médico no significa, por favor, no malinterpreten, que van a dejar el deporte. La gente piensa cuando llega al consultorio que lo va a detener. No, yo le voy a diagnosticar y le voy a ayudar para que siga. Okay. Ahora, ese es buen punto. O sea, usted no es de los ortopedas que le dice, ya no puede volver a correr nunca más. Algunas condiciones. En general no tiendo a hacer eso. La tendencia inclusive hoy en el material cuando uno opera y pone placas y clavos, la filosofía de la ortopedia en toda esta cuestión quirúrgica es que invitemos al paciente a moverse, la cultura y la filosofía quirúrgica de llevar a la movilización. No soy de los que prohíben o que igual yo todavía me formé cuando se decía no, el que hace CrossFit va para cirugía, el que hace CrossFit automáticamente va a vivir lesionado toda su vida. No ha sido mi experiencia y ya no hablo como médico, hablo como alguien que lo practica con la supervisión adecuada, ¿verdad? Con un acompañamiento con el cual estoy bien agradecido. No necesariamente significa parar. De repente algunos colegas en alguna etapa, ¿verdad? de mi formación o del desarrollo de la ortopedia, pues se decía mucho eso. Hay algunos casos muy dramáticos en los que sí, uno debe decirle a la persona, pero son muy pocos. Son casos de descuido extremo, casos de lesiones, de accidentes muy severos o de condiciones, por ejemplo, en columna muy severas, para que yo le vaya a decir, mira, sí, tiene que dejar del todo. Uno, de hecho, siempre busca, la natación es algo que se recomienda mucho, la bicicleta en algunas situaciones donde el impacto deba condicionarse, pero creo que más bien uno debe, como médico, recomendar la práctica deportiva como algo que está vinculado con la salud. No soy de los que prohíben todo, no. Y hablando un poco sobre el tema del pie plano, normalmente, porque es un mito, no sé si es un mito o no, que dice, no, es que yo no puedo correr porque soy pie plano. ¿Es una realidad o solo es un mito? Es un mito, hoy hay muchas opciones. Por ejemplo, si usted es padre de familia y mira que su hijo tiene pie plano, ese es el mejor momento para intervenir. ¿Cómo lo detecta? Sí.
Pacientes con un arco que se cae, el pie tiende a abrirse. Está el niño que se cae muy, muy seguido. O a veces el niño nada más que se queja de dolor en el pie. No todo es dolor de crecimiento. ¿Sí? O sea, si su niño le queja de dolor, llévelo con el ortopeda pediatra. Tenemos varios y muy buenos en San Pedro Sula. Entonces vaya donde el ortopeda pediatra si su hijo se queja de dolor, si se le cae o si mira que su pie tiende a abrirse un poquito hacia afuera. Y con el adulto, pues hoy hay mucha tecnología en calzado, en plantillas, volviendo al tema de las plantillas, sí. Y creo que esto permite que la mayor parte de los pacientes puedan llevar una práctica deportiva. Hay algunos casos en fracturas de calcáneo, por ejemplo, son casos muy particulares, ya muy dramáticos, en los que sí el paciente pues, no puede realizar práctica con impacto. Ese es el que se me ocurre. Tal vez la gente que ha sido operada por un calcáneo, pero estoy hablando de casos extremos, sí, extremos en general. Claro. Hay opciones para que la gente siga. ¿Hay cura para el pie plano? Bueno, vuelvo al mismo tema de los niños. La intervención oportuna en los niños ofrece mejores resultados y oportunidades de cura. Pero si usted es adulto, por ejemplo, y tiene un pie plano severo, no lo voy a operar. No lo voy a operar, le voy a decir que controle su peso, hágase el análisis de marcha, póngase sus plantillas, y eso, la mayor parte de los casos, va a ayudar con el dolor y para que la gente siga funcional. Ok, hablamos sobre las plantillas. Entremos un poco sobre el tema de las plantillas. ¿En qué consisten las plantillas y por qué debo de utilizar una plantilla? ¿O quiénes son los que deberíamos de utilizar una plantilla? Por ejemplo, acá tenemos... Bueno, la plantilla entra dentro de lo que llamamos nosotros ortesis. Ortesis es un dispositivo, cualquier dispositivo... ¿La podemos sacar? Sí, no? Claro. Es un dispositivo... no solo, repito, las plantillas, sino que puede ser una rodillera, puede ser una bota. Hablemos de las botas después. Las botas ha sido algo de lo cual se ha abusado. La plantilla pues compensa, en este caso, como ortesis, la falta de una curvatura, la correcta distribución del peso del pie sobre el calzado. Cada vez que nosotros nos paramos, debe haber una distribución de nuestro peso entre el talón, la cabeza del primer metatarsiano o la bolita que está debajo del dedo gordo y la cabeza del quinto metatarsiano, la bolita que está debajo del dedo chiquito. Más conocido como el dedo chiquito. Entonces, si por algún motivo de manera congénita uno no tiene un apoyo adecuado, que era más o menos 50-30-20, algo por ahí, para eso son las máquinas, para analizar esa distribución, es necesario compensar para que el apoyo tenga la distribución correcta. Cuando el peso de nuestro cuerpo no se distribuye adecuadamente cada vez que nos paramos, empiezan todos los problemas de los que hemos hablado. Todos, porque todos están vinculados con esta mala distribución en el proceso de la marcha. La marcha es un proceso bien complejo. Entonces, si falla algo desde este punto, puede haber cualquier condición patológica hacia arriba. Sí. Gracias por la explicación, realmente bien concreto. Yo uso plantilla, he usado plantilla para caminar, o sea, no solo he usado plantillas incluso para entrenar. Eso me ha ayudado mucho. Creo que me ha ayudado mucho a evitar lesiones, más que lesiones por estrés, ¿no? Por estar parado, por andar caminando. Vamos a ver, tengo mis plantillas, siempre he usado para uso diario, sí. Y otras que he usado para entrenar también. Y eso es lo correcto. Creo que todavía hay mucho prejuicio porque la gente cree que cuando uno indica plantilla está sugiriendo una discapacidad. Exacto. Y lo que estamos haciendo es previniendo. La gente tiene ese prejuicio, ese asunto mental de me indico una plantilla, pero yo soy sano. Es que no necesariamente estoy sugiriendo que haya una condición incapacitante o discapacitante, sino que estamos previniendo lesiones y mejorando el performance del deportista. Exacto. O en la vida diaria también previniendo dolor.
En la vida diaria o en los entrenamientos también, que eso lo hacemos mucho, ¿no? Como que a veces decimos, no, yo no lo necesito porque yo hago deporte, o yo no corro, entonces las plantillas no son para mí. Pero también si pasamos mucho tiempo parados, eso ayuda. A mí me ha ayudado mucho todo ese tema de usar la plantilla y toda esa parte. Y regresando a un poco también hacia las lesiones, por ejemplo, también he padecido de la banda iliotibial, que eso es otro tipo de lesiones también. Cuéntenos un poco más sobre en qué consiste la famosa banda IT. Son lesiones, o sea, nosotros, además de músculo, tenemos encima una capa de muy resistente que se llama fascia. Okay. Esta fascia o este forro que está encima del músculo también soporta muchísima tensión, y cuando hay una sobrecarga, una carga repetitiva, se inflama. Volvemos al tema de los tendones. Son áreas difíciles de desinflamar, áreas que toman mucho tiempo en desinflamar, y como es un área extensa, imagínense todo el área del muslo, es un área que toma mucho tiempo en que hagan efecto los antiinflamatorios, y de repente son de las áreas donde uno pide mayor tiempo de reposo. Sí, volviendo al tema de que uno no es que a todo mundo le dice ya no va a hacer deporte, pero hay condiciones como las que se dan en el muslo, que por el tamaño del músculo, por la extensión del área inflamada, allí sí uno indica tiempos un poquito más prolongados. Sí, yo en ese tipo de lesión, incluso antes, cuando yo entreno solo para una maratón, por ejemplo, me cuesta mucho y creo que ese es uno de los beneficios que he tenido con el triatlón, porque el triatlón, hacer 3 deportes diferentes es como hacer un cross-training, ¿no? Digamos, si hoy corro, mañana hago bici, después hago natación, entonces me ayuda, es lo que me ha ayudado a recuperarme mejor. Entonces, sobre las cargas, cuando entreno solo para una maratón, normalmente he tenido ese tipo de lesión. Y me ha costado mucho esa parte. Y justamente en esa parte de la banda, sí es como, ahí sí toca parar. O sea, de hecho, yo hice una maratón y había estado parado casi una semana y media para poder correr esa maratón. O sea, ese es el tiempo mínimo. Exactamente, como... Uno puede, por ejemplo, indicar mucho más tiempo que eso. Y una maratón, imagínense. Y eso era para que desinflamara y no tener ese choque de dolor desde el principio, porque cuando ya uno llega a padecer de la banda IT, realmente sí le impide hasta entrenar, o sea, sí impide mucho. Porque la inflamación que se tiene las extensa. Exactamente. Entonces son dolores ya más importantes. Sí. Ahora bien, y un poco... Doc, sobre el tema en la fascitis, por ejemplo, que es bien recurrente y que mucha gente me ha preguntado sobre eso, es ¿qué recomendaciones puede dar para poder recuperarse sobre eso y cuánto tiempo se necesita para recuperarse? Ok, dependiendo de la magnitud, ¿verdad? Pero hablando una condición promedio, yo fundamento el tratamiento en 3 puntos. Número 1, el uso de analgésicos, que en este caso los analgésicos en estas áreas blancas de las que hemos estado hablando, que tienen menor circulación, es normalmente más prolongado de lo que usualmente se indica. Aquí va a notar usted que su ortopeda, su médico, ya no le indica 5 o 7 días de analgésicos, pueda que le indique 14, a veces hasta 21 días de analgésicos. Número 1, o sea, son tratamientos analgésicos un poquito más largos de lo usual. Número 2, la terapia. Entonces me apoyo, dependiendo de la gravedad de la condición, envío al paciente con un fisiatra o recomiendo la famosa terapia con la botella. Se llena una botella de vidrio con agua fría, la cual va a mantener en su refrigeradora, y unas 3 veces al día por 10 minutos va a estar rodando esta botella de la punta al talón en el piso, masajeando de la punta al talón. Eso hace las veces de una buena terapia, ¿verdad?
Y esto hay que hacerlo por lo menos un mes, a veces hasta 2 meses. Inclusive la persona puede reintegrar a la práctica deportiva, pero yo les digo, continúe haciéndolo para que no tenga una recaída. Es bien molesto cuando la fascitis empieza esas recaídas y es difícil de manejar. Y tercero, el uso correcto de las plantillas y el calzado. Sucede mucho en las mujeres que, por ejemplo, tienden a usar estas sandalias delgaditas que solo son una suela y que son carísimas. No sé por qué son tan caras y solo es una suela que cortada así y le ponen dos cordoncitos. Ese es el zapato más dañino que puede haber, porque ese no amortigua ni protege nada del pie. Entonces las mujeres son, este es un motivo muy frecuente de consulta de mujeres en el consultorio por un dolor en la fascia plantar, por el uso de este zapato que no amortigua ni protege absolutamente nada al momento de caminar. Luego existe la opción quirúrgica, pero es muy raro. Normalmente si el paciente le hace caso a uno, no va a suceder. Digamos que de todas las personas que atiendo en un año, 1 o 2 van a necesitar un procedimiento quirúrgico, que igual uno no desea hacerlo porque aún el procedimiento quirúrgico tiene una eficiencia limitada en estos casos. Entonces lo mejor es prevenir y tratarse, como le digo, calzado correcto, terapia y analgésicos. ¿Y en la periostitis? ¿Cuál sería como un tratamiento adecuado? ¿También funciona similar porque estamos hablando de procesos crónicos, ¿verdad? Ahí se utiliza en algunos casos o el etoricoxib, que es un medicamento moderno, y en casos pues ya muy extremos utilizamos la indometacina, que es un antiinflamatorio de vieja escuela que todavía tiene algunas indicaciones como la periostitis. Lo mismo, en estos casos muchísimo apoyo de terapia, muchísimo apoyo de fisiatría y de la misma indicación: calzado, plantilla, uso correcto. Y para evitar todo este tipo de lesiones, ¿qué debemos de hacer? Trabajos de fuerza, hacer un poco más crear un poco más de masa muscular para poder proteger estos tipos de músculos. En general me gusta resumirlo con los pacientes a la práctica responsable del deporte. Okay. De repente yo no soy un deportista profesional. Como médico sí le pido a la persona y en los procesos de tratamiento sí recomiendo que estire y se prepare debidamente, que no exceda sus capacidades al momento de un esfuerzo durante entrenamiento o una incompetencia. Y sí, las condiciones de la rodilla, por ejemplo, y del tobillo están muchísimo vinculadas a la masa muscular. Entonces siempre se lleva a través de la fisiatría también el manejo de la masa muscular en las zonas que estabilizan cada una de estas estructuras. Ok, entonces una recomendación es calentar antes de empezar un entrenamiento. El estiramiento, el calentamiento, la movilidad, siempre, sin una tan sola excepción. Porque de repente hoy llegué tarde al entrenamiento, me voy a integrar, ayer entrené. Un solo error puede llevar a una lesión. Una vez, y aquí caigo en el tema inicial, ¿verdad? Ese que culturalmente tenemos los hondureños de abreviar los pasos. Exacto. De hacerlo todo de la manera como yo pienso o de saltármelos. Una vez basta para que usted acabe en una consulta médica. Okay. O con una lesión. Y después, lógicamente, de entrenar, digamos, si uno viene de correr 1 hora, 2 horas, estirar, ¿no? Siempre es bueno también el estiramiento. Antes y después. Y hoy tenemos muchísimas opciones de recuperación. Ahí tenemos el ADN Recovery, es lo de la tina, los masajes de descarga. Y ojo, bueno, no es que uno, que a veces se piensa que el ortopeda está en contra de los masajes o de esto, de la quiropraxia. No, la quiropraxia tiene su aplicación en la postura y en la prevención. Okay. Si usted ya tiene una patología, pues tiene que ir al médico. Exactamente. Pero todas estas opciones para recuperación después de un entrenamiento extenuante son buenísimas y son válidas. Claro que sí. Entonces, ya que estamos un poco terminando sobre el tema,
¿cuáles serían las recomendaciones en general para toda la audiencia que viene comenzando y todos los corredores que vienen empezando? ¿Cuál sería la recomendación? Excelente. Voy a intentar traer a la mente varias. Número uno, la práctica responsable del deporte. ¿Sí? No es que uno de ortopeda quiera decirle a todo el mundo deje de hacer deporte. No. Practique deporte responsablemente, sin importar que usted tenga 15, 16, 17 años o si tiene 50, 60, 70. De repente los que estamos más avanzados aprendemos a golpes. Sí. Pero hoy hay mucha tecnología y opciones de formación en deporte, entonces ya los jóvenes no tienen que estar pasando las lesiones que nosotros pasamos por entrenar a lo bárbaro, ¿sí? A la brava. Entonces hoy hay formas responsables de practicar el deporte. Número 2, el estiramiento, lo acabamos de mencionar. Por favor, antes y después. 3, el uso del equipo adecuado. Hablamos de las plantillas, hablamos de los tenis, pero en cualquier otra disciplina, pues utilizar el equipo, el asiento en la bicicleta, la altura correcta en la bicicleta, el marco correcto en la bicicleta, para tener una postura correcta en cualquier práctica deportiva, el uso del equipamiento adecuado, la nutrición, que ese es otro tema aparte, ¿verdad? Sí, no es mi expertise, no es otro mundo. Si usted me hubiera hecho preguntas de nutrición, antes el médico le entraba todo. Sí. Yo hoy le hubiera dicho, hay nutricionistas especialistas en deporte, exacto. Hay nutriólogos clínicos. Si usted tiene una enfermedad, diabetes, hipertensión, la ciencia nos ofrece. Y yo hago la comparación, así como equipo modernísimo, la ciencia ya nos ofrece especialistas que nos asesoran en todo eso, la nutrición, la hidratación. Voy a robarle a Adán, que siempre, bueno, y usted también, ¿verdad? Que nos enseñan que la hidratación es importante, el correcto manejo de los electrolitos durante una práctica también está vinculada con las lesiones, porque el sodio y el potasio son importantísimos en la prevención de calambres, de los funcionamientos. Claro, y que nuestro cuerpo está hecho de agua, ¿no? 80%. Entonces, 80% es agua, entonces necesitamos que esa agua esté ahí. Cada vez que hay sudoración, sufre esa parte, ¿verdad? Así es. Y por último, creo que voy a resumirlo y que también no solo como médico, sino que como aficionado al deporte, he entendido, la práctica deportiva debe ser supervisada, o sea, que el entrenamiento sea con entrenador. O sea, hoy en día, pues tanta suerte tienen las nuevas generaciones de estas oportunidades de tener formación, valga la redundancia, formal en el deporte, que no hay que desaprovecharla. Ya uno no debe tirarse a correr o a nadar como yo pienso o como yo creo. El autoentrenarse. Igual ahora también me genera conflicto en el consultorio. Ahora YouTube es médico, YouTube es entrenador, TikTok da opciones de tratamientos de dieta, Google ofrece opciones médicas. Ya no es así, debe ser supervisado de manera formal. De manera profesional. Y profesional. Sí. Ok, Doc. Sí, realmente toda esa parte es válido, ¿no? Ya no es como antes todos empezábamos con autoentrenamientos o hacíamos lo que creíamos, lo que nos decían, y siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir. Lo que funciona para uno no quiere decir que funciona para todos. A veces muchas de las cosas también son prueba y error, y también buscar la ayuda profesional, ¿no? Eso es lo que tratamos de dar en este podcast, es dar un poco. Lógicamente aquí podemos estar todo el tiempo hablando horas sobre todo este tipo de lesiones y de cómo manejarlas, ¿no? Pero queríamos abordar un poco más sobre lesiones más específicas y más comunes en sí entre la población y los corredores, que está muy, muy enlazado esa parte, ¿no? Sobre todo las personas, que la mayoría de las personas pasan de pie, ¿no? Entonces pasan trabajando de pie, entonces eso genera toda esta parte de este tipo de lesiones, que no solamente son de corredores,
también pasa en los ciclistas, pasa en los triatletas y pasa en el trabajo, ¿no? ¿Dónde lo pueden encontrar? Ok, estoy en consultorio 71 de CEMESA. Creo que ahí vamos a compartir lo de las redes también. Ahí está el enlace que va directamente al contacto donde pues, podemos concertar citas o consultas. Es a la orden. Facebook. Instagram, Facebook, creo que es Dr. Izaguirre Ortopeda. Ok, ahí lo vamos a poner el link, el enlace abajo para que lo sigan y que puedan visitarlo en CEMESA. Así es, consultorio 71. Consultorio 71. Ok, Doc, muchas gracias por haber aceptado la invitación, gracias por darnos toda la explicación sobre todo este tipo de lesiones y que al final, créanme que son lesiones que nunca queremos tener, ¿no? Claro. Porque no queremos dejar de entrenar. Pero suceden y tenemos que informarlas. Así es. Igual gracias por la plática. Los ortopedas somos casi todos aficionados a lo del deporte, ¿verdad? Por la naturaleza de nuestro trabajo, estos temas nos interesan muchísimo y es siempre agradable platicar con alguien que sabe. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Gracias.